En Japón, donde miles de jóvenes sueñan con trabajar en la industria del anime, pocas historias sorprenden tanto como la de Saya Hiyama. Una estudiante común, una otaku apasionada, que jamás imaginó que su camino la llevaría por un rumbo completamente distinto del que soñó cuando era niña. Su objetivo era claro: convertirse en actriz de voz. Ese mundo de emociones, personajes y voces la había inspirado desde pequeña. Pero la vida, caprichosa como siempre, la empujaría hacia un escenario que nunca imaginó pisar. Lo que comenzó como un sueño humilde terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Saya pasó de aspirante a seiyū a convertirse en una de las presentadoras del clima más queridas, seguidas y comentadas de todo Japón. Y con esa fama vinieron éxitos, admiración, polémicas e incluso un escándalo que sacudió a una comunidad entera. Esta es la historia de una joven que buscaba un lugar en el mundo del anime y terminó encontrando uno mucho más grande del que esperaba. Una historia de destino, de presión, de crecimiento y de cómo una voz puede cambiarlo todo. Bienvenidos a la historia de Saya Hiyama, la viral Weather Girl que conquistó internet sin proponérselo. Mucho antes de convertirse en una figura viral, Saya Hiyama era simplemente una joven universitaria tratando de encontrar su lugar en el mundo. Estudiaba economía, una carrera estable, respetada, pero muy lejos de lo que realmente hacía latir su corazón. Desde pequeña, Saya se había enamorado del anime, no solo de las historias o los personajes, sino de algo mucho más profundo: las voces. Las emociones ocultas en cada frase, la manera en que una interpretación podía transformar por completo a un personaje. Series como Aria no solo la entretuvieron, moldearon su manera de ver la vida. La calma, la sensibilidad y la magia cotidiana que transmitían sus seiyūs inspiraron a Saya a querer seguir ese mismo camino. Ella deseaba ser una de esas voces capaces de guiar, emocionar y acompañar a alguien más, tal como esas voces lo hicieron por ella. Con esa pasión creciendo cada día, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su juventud: inscribirse en una escuela de actuación de voz mientras aún cursaba la universidad. No era fácil equilibrar ambas cosas, pero para Saya, estar en ese estudio frente a un micrófono era el único momento en el que realmente sentía que estaba viviendo su sueño. Para muchos, la actuación de voz es un trabajo glamuroso, pero para ella era un refugio, un mundo donde su timidez no era un obstáculo, sino una cualidad. Saya quería ser parte del anime no como espectadora, sino como creadora. Quería ser la voz que otros recordaran, la que acompañara a alguien en un momento difícil, tal como tantas voces acompañaron la vida de ella. Sin embargo, mientras más avanzaba en su entrenamiento, más comenzaba a sentir el peso de una realidad que todos los aspirantes conocen. El camino para convertirse en seiyū es duro, competitivo, incierto. Y aunque ella estaba dispuesta a intentarlo, pronto descubriría que su vida tenía preparado un giro inesperado. Un giro que empezaba sutilmente dentro de aquellas paredes de la escuela de voz. Un lugar donde una sola conversación transformaría para siempre el destino de Saya Hiyama. A medida que Saya avanzaba en su entrenamiento como actriz de voz, la realidad comenzó a presionarla desde todos los ángulos. Por un lado estaba la universidad, el camino seguro, la ruta que sus padres y profesores consideraban correcta, un título en economía, un empleo estable en una empresa, una vida predecible. Por el otro, estaba su sueño, ese pequeño fuego que llevaba dentro, que crecía cada vez que escuchaba a un seiyū interpretando una escena emotiva, cada vez que pisaba el estudio de voz, cada vez que imaginaba el futuro que realmente quería para sí misma. Pero, como suele ocurrir, el mundo no siempre recompensa los sueños. Ser seiyū no solo requería talento, requería sacrificio, años de dedicación, audiciones constantes y sobre todo la valentía de vivir sin garantías. Saya se encontraba atrapada entre dos caminos completamente opuestos. Uno le ofrecía estabilidad, el otro, incertidumbre. Aún así, cuando llegó el momento de decidir, eligió la opción que consideró más responsable. Aceptó un empleo en una firma financiera al graduarse. Un trabajo estable, un salario seguro, un futuro ordenado, el tipo de vida que en teoría debía querer. Pero desde su primer día en la oficina, algo en ella comenzó a fracturarse. Aunque cumplía con todo lo que se esperaba de ella, aunque trabajaba con disciplina y hacía lo correcto, una pregunta la perseguía todos los días, silenciosa pero constante. ¿De verdad quiero vivir así? Mientras veía a sus compañeros de trabajo acomodarse en sus rutinas, ella sentía que estaba traicionando una parte importante de sí misma. Había elegido el camino seguro, pero no el que hacía feliz a su corazón. Fue en ese conflicto interno, cuando el destino comenzó a
a prepararle el giro que cambiaría todo. Porque justo cuando Saya pensó que el sueño empezaba a desvanecerse en la rutina, la vida se encargaría de devolverlo de la forma más inesperada. Justo cuando Saya empezaba a sentir que su sueño se desmoronaba entre horarios de oficina y hojas de cálculo, ocurrió algo que cambiaría su rumbo para siempre. Seguía asistiendo a la escuela de actuación de voz en su tiempo libre. Era su único escape, el pequeño espacio donde todavía podía recordar quién quería ser. Y fue en una de esas prácticas, mientras ayudaba en una presentación escénica, cuando la vida le regaló un encuentro que marcaría un antes y un después. Allí, entre micrófonos y estudiantes nerviosos, conoció a Tanaka Mayumi, una leyenda, una de las voces más reconocidas de Japón, la voz de Luffy en One Piece. Para cualquier aspirante a Seiyuu, encontrarse con ella no era solo inspirador, era casi un milagro. Pero lo más impactante no fue la presencia de Tanaka, sino lo que le dijo a Saya tras escucharla hablar. Con tus cualidades creo que eres perfecta para la narración. No era un cumplido vacío. Era un diagnóstico profesional, una llamada de atención, una verdad que Saya nunca había considerado. No tenía por qué imitar grandes interpretaciones ni competir por papeles. Ella tenía una voz natural, clara, cálida, una voz que podía acompañar, explicar, guiar, una voz que podía tocar a las personas sin necesidad de actuar. Ese simple comentario se clavó en su corazón. Fue como si por primera vez alguien le mostrara una puerta distinta, un camino dentro del mundo que tanto amaba pero que no requería ser la mejor actriz. Un camino donde podía ser ella misma. Saya entendió que su voz tenía un propósito, y que quizá el futuro que buscaba no estaba donde ella lo imaginaba. Lo que no sabía era que ese consejo sería la chispa que la llevaría a presentarse a una audición inesperada, una que la lanzaría a una carrera completamente nueva, Weather News Live. Y así, en ese pequeño estudio, en un día que parecía común, Saya recibió la guía que definiría el resto de su vida. A veces, un solo comentario basta para cambiar un destino. Con el consejo de Tanaka resonando en su interior, Saya comenzó a ver su futuro con nuevos ojos. No tenía que renunciar a todo para perseguir un ideal perfecto. Quizás su voz podía encontrar un propósito diferente, uno que aún no había considerado. Y entonces apareció una oportunidad inesperada. Una audición para un programa llamado Weather News Live. A simple vista, no parecía nada extraordinario. Un canal que transmitía información del clima a las 24 horas, algo rutinario, práctico, muy lejos de las luces del anime o los escenarios soñados. Pero para Saya, esa audición significaba algo más importante, un espacio donde utilizar su voz sin actuar, sin competir ferozmente, sin pretender ser algo que no era. Así que decidió intentarlo, sin grandes expectativas, sin imaginar que estaba dando el paso más importante de su carrera. Se presentó con la humildad que la caracterizaba, mostrando su tono claro, su calma natural y esa dulzura que fluía sin esfuerzo. Cuando la llamaron para decirle qué había pasado, casi no lo creyó. No era el sueño exacto que había imaginado, pero era un comienzo real. En 2018, Saya debutó oficialmente como presentadora del clima. Era nuevo para ella, cámaras, luces, transmisiones en vivo, mapas del tiempo que debía interpretar con precisión. Pero, a diferencia del mundo corporativo, allí sintió algo que hacía mucho no experimentaba: sentido. Y sin saberlo aún, ese pequeño set de transmisiones meteorológicas sería el escenario donde nacería la figura viral que conquistaría a millones. La audición que parecía pequeña se convertiría en el giro que cambiaría por completo la vida de Saya Hiyama. Para entender por qué Saya se volvió viral, primero hay que entender el lugar donde todo ocurrió: Weather News Live, un programa que a simple vista parecía un típico canal de clima. Información meteorológica, actualizaciones del día, previsiones de temperatura, nada fuera de lo común. Pero en realidad, Weather News Live era algo completamente distinto. Una mezcla única entre informativo, charla relajada y entretenimiento en vivo que no se parecía a ningún otro canal. Era un espacio donde las presentadoras no solo decían si iba a llover, también conversaban con la audiencia, respondían mensajes, contaban anécdotas, hablaban de anime, videojuegos, moda, comida, incluso de cosas tan aleatorias como escarabajos. Era, en esencia, un chatcaster, una transmisora en vivo cuyo objetivo era acompañar a la gente. El clima era solo una parte del formato, lo demás era conexión humana. Y ahí es donde Saya encajó a la perfección. Su personalidad calmada, dulce y genuina combinaba perfectamente con el tono del programa. Cuando hablaba, los espectadores se sentían acompañados. Cuando reía, parecía que la habitación se iluminaba. Weather News Live no buscaba únicamente informar, buscaba crear comunidad. Y ese enfoque, una mezcla de presentadoras jóvenes, temas cotidianos y un estilo cercano, fue una estrategia de negocio increíblemente exitosa.
La audiencia no solo veía el clima, veía a sus presentadoras favoritas, conversaba con ellas y esperaba cada transmisión como si fuera un encuentro entre amigos. En ese ambiente donde todo podía pasar en vivo, donde lo casual era parte del encanto, Saya rápidamente comenzó a destacar. Era natural, espontánea, divertida sin intentarlo y completamente distinta a lo que el público estaba acostumbrado. Así nació la chispa de un fenómeno que no tardaría en convertirse en un incendio viral. Lo que empezó como un simple trabajo de presentación del clima pronto se transformó en algo que nadie, ni siquiera Saya, podía haber imaginado. En un programa lleno de jóvenes presentadoras, cada una con su propio encanto, fue ella quien brilló con una naturalidad imposible de imitar. En un mundo saturado de transmisiones, personajes y contenido, Saya destacó por algo que no se puede fingir: autenticidad. Su manera de hablar, suave y espontánea. Su risa tímida pero contagiosa. Su gusto sincero por el anime, los videojuegos, el cosplay y toda la cultura otaku que muchos espectadores compartían en silencio desde sus casas. Para la audiencia, Saya no era solo una presentadora. Era como ver a un personaje de anime cobrar vida. Un ángel introvertido, amable, casi irreal en su inocencia. Cada transmisión se llenaba de comentarios, corazones, bromas, reacciones. El algoritmo de YouTube comenzó a recomendar sus clips por todas partes. Un gesto adorable, una frase espontánea, una reacción cómica, cualquier detalle bastaba para que se volviera viral. Y entonces la popularidad explotó. Saya no solo transmitía el clima, se convertía en compañía para miles de personas. Un refugio, una figura que aunque no lo buscaba se transformaba en una especie de ídolo moderno. El cosplay fue uno de los puntos más altos. Al vestirse como sus personajes favoritos, los fans enloquecían. Muchos decían que era como ver a Yoru o Violet Evergarden materializarse en la vida real. Publicó libros de fotos, asistió a eventos, participó en promociones, todo mientras mantenía esa esencia pura que la hacía diferente. Para muchos, Saya no era simplemente una chica del clima. Era un fenómeno cultural, un símbolo de ternura, inocencia y conexión emocional. Pero como suele suceder con quienes se vuelven virales de forma explosiva, esa misma fama que la impulsó al cielo sería también la que pondría su mundo de cabeza. El ascenso de Saya no se quedó dentro del estudio de Weather News Live. Su popularidad se expandió como una onda que alcanzó rincones de la industria del entretenimiento que ni ella misma imaginó. Lo que empezó con un simple puesto como presentadora del clima se transformó en una inesperada puerta hacia el mundo que siempre soñó: el anime, los videojuegos y la cultura pop. Su carisma, su apariencia casi sacada de un anime y su personalidad genuina llamaron la atención de empresas, creadores, productores y marcas que vieron en ella algo único, una conexión real con el público. Muy pronto, Saya empezó a recibir invitaciones, eventos de anime, presentaciones de videojuegos, colaboraciones especiales. Cada una la acercaba más al universo que había admirado desde niña. Participó como narradora en grandes eventos de HoloLive, una plataforma gigantesca para los fanáticos del entretenimiento digital. Presentó segmentos en shows oficiales de Sega e incluso apareció en el canal de Nintendo, un lugar reservado solo para figuras con presencia y relevancia real. Pero uno de los momentos más especiales ocurrió cuando pudo participar en una escena dedicada a Aria, la serie que cambió su vida y la inspiró a convertirse en seiyuu. Estar allí, aportando su voz, era como cerrar un círculo emocional que la conectaba directamente con su niñez y con el sueño que de algún modo seguía persiguiendo. Su figura siguió creciendo y con ello las oportunidades. La industria comenzó a verla no solo como presentadora o celebridad de internet, sino como una artista multifacética capaz de unir mundos: el del entretenimiento, el clima, la cultura otaku y la comunicación con la audiencia. Incluso logró algo que parecía imposible para una simple weather girl. Apareció en Yakuza 8, interpretándose a sí misma. Un logro que, para muchos, representa un honor reservado a actores, celebridades y personalidades destacadas. Para Saya, fue el indicio de que su sueño infantil, ser parte de la industria, no solo estaba vivo, estaba empezando a florecer. Su nombre, su imagen y su voz se habían convertido en una marca propia. Cientos de miles la seguían, grandes actores de voz la reconocían, y la industria la recibía como una nueva figura a tener en cuenta. Y mientras todo parecía ir cuesta arriba, lo que nadie esperaba, ni ella, ni sus seguidores, ni la propia industria, pero así como la fama puede elevar a alguien hasta lo más alto, también puede convertir cualquier detalle en una tormenta. Y en 2023 Saya Hiyama enfrentó una de las mayores pruebas de su vida. Todo empezó de manera silenciosa. De pronto, Saya dejó de aparecer en las transmisiones de Weather News Live. No había explicaciones, no había comunicados, solo ausencia.
Los fans, acostumbrados a verla todos los días, comenzaron a preocuparse. Algunos pensaron que estaba enferma, otros que estaba tomándose un descanso, pero la incertidumbre creció rápidamente. Y entonces ocurrió lo impensable. Un grupo de seguidores, obsesivos y extremadamente atentos, notó algo fuera de lugar. En una transmisión televisiva internacional en Londres, durante un partido de Wimbledon, alguien reconoció a Saya entre el público. Sí, allí estaba, en un asiento VIP, acompañada de su madre. Lejos de Japón, lejos de las cámaras del clima, viendo un torneo de tenis. Las preguntas surgieron de inmediato. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué en la zona reservada? ¿Y por qué junto a figuras vinculadas a los jugadores? Pronto, el rompecabezas tomó forma. El jugador japonés Nishioka Yoshito, uno de los atletas más destacados en ese torneo, estaba en ese mismo sector. Y no pasó mucho antes de que los rumores explotaran en redes, foros y comunidades otaku. Las teorías se multiplicaron, las sospechas crecían, y la historia se viralizó con una velocidad que ni siquiera sus clips de clima habían logrado antes. Finalmente, presionada por el caos, Saya decidió hablar. En un mensaje sencillo, respetuoso y directo, confirmó lo que muchos ya sospechaban. Ella y Nishioka estaban casados. Lo que para la mayoría habría sido una noticia feliz, para una parte de su base de seguidores se convirtió en una bomba emocional. Porque, aunque parecía absurdo desde fuera, muchos habían construido una imagen idealizada de ella. Una imagen de ídol pura, intocable, eternamente disponible para la fantasía de sus fans. Y en el mundo idol japonés, el matrimonio sigue siendo un tabú para quienes viven del cariño parasocial del público. Los comentarios estallaron. Los foros se llenaron de críticas, teorías exageradas y ataques injustificados. Algunos cuestionaron su relación, otros cuestionaron su carácter, y unos cuantos incluso intentaron vincular al tenista con rumores negativos para justificar su indignación. Fue un golpe duro. Su imagen, tan cuidadosamente construida, aunque ella nunca la forzó, se vio envuelta en una tormenta inesperada. La chica que solo quería comunicar el clima se convirtió, sin buscarlo, en el epicentro de un drama nacional. Y en ese momento, por primera vez desde que entró al set de Weather News Live, la carrera de Saya parecía estar en peligro. La revelación de su matrimonio desató una reacción que nadie estaba preparado para enfrentar. Y aunque para cualquier persona sería algo normal, incluso una celebración, para Saya se convirtió en el inicio de una etapa dolorosa y confusa. Apenas la noticia se difundió, los efectos comenzaron a sentirse. En redes sociales, algunas cuentas dejaron de seguirla de forma masiva. Los clips donde antes abundaban comentarios cariñosos empezaron a llenarse de mensajes negativos, burlas y exageraciones. El ambiente que la rodeaba, antes cálido y lleno de admiración, se tornó crítico y agitado. Pero lo más duro llegó cuando regresó a las transmisiones en vivo. El chat, ese espacio donde miles la apoyaban y reían con ella, se convirtió en un reflejo del caos. Mensajes fuera de lugar, bromas pesadas, comentarios aludiendo al escándalo, todo sucedía en tiempo real, sin filtros. Saya intentaba mantener la calma, continuar con su trabajo, pero la presión era evidente. No había manera de ignorar que parte de la audiencia ya no la veía como antes. La imagen que algunos fans habían construido, esa idea de una chica perfecta, pura, eternamente disponible, se había roto. Y para quienes viven demasiado aferrados a esa fantasía, la realidad se volvió insoportable. Poco a poco, sus números comenzaron a caer. Menos espectadores, menos interacciones, menos apoyo. La tormenta había golpeado con fuerza. Y aunque ella mantenía una sonrisa profesional frente a las cámaras, detrás de todo se podía sentir el peso emocional del momento. No era solo una presentadora lidiando con críticas. Era una persona enfrentándose a la decepción irracional de gente que no la conocía realmente, pero que sentía que tenía derecho sobre su vida. Cada día era una batalla entre continuar con dignidad y soportar la presión de miles de opiniones que no pedía. Y aunque su empresa no la castigó ni la expuso públicamente, la decisión que venía después parecía inevitable. La Saya que había conquistado Internet estaba enfrentando una caída inesperada. Una caída que no se debía a falta de talento ni a un error profesional, sino simplemente a haber vivido su vida como cualquier ser humano. Pero lo que nadie esperaba era que esta caída no sería el final. Sería, en realidad, el comienzo de su renacimiento. Después de meses de vivir en el centro de una tormenta emocional, Saya tomó una decisión que sorprendió a muchos, pero que en realidad hablaba de su fortaleza y de su deseo de seguir creciendo. En marzo de 2024, anunció oficialmente que dejaría Weather News Live. Para algunos fue una noticia triste, para otros inevitable, pero para ella fue una oportunidad para cerrar un capítulo que ya había cumplido su propósito. Su último stream se convirtió en un evento histórico. Más de 10.000 personas la acompañaron en todo momento.
y en la segunda mitad de la transmisión el número llegó a superar los 23.000 espectadores conectados al mismo tiempo. No estaban allí para cuestionarla, no estaban allí para presionarla, estaban allí para agradecerle. Fue un adiós emotivo, lleno de cariño, respeto y nostalgia. Una despedida que demostró que su impacto había sido real, profundo y mucho más grande que cualquier polémica. Saya no salió derrotada, salió con dignidad, con la frente en alto, sin disculparse por vivir su vida, sin renunciar a su esencia. Y cuando parecía que su futuro era incierto, un nuevo horizonte comenzó a abrirse ante ella. Meses después, se unió a Itadori, una agencia de entretenimiento que vio en ella más que una presentadora. Vio una narradora, una comunicadora, una artista con una voz capaz de conectar con la gente. Muy pronto comenzaron a llegar los proyectos. Narración para eventos, programas sobre finanzas, conversaciones sobre prevención de desastres, colaboraciones con actores de voz, programas de radio sobre anime. Cada trabajo la acercaba más al mundo que siempre soñó. No como actriz de voz tradicional quizá, pero sí como una figura que usa su voz, esa voz que Tanaka Mayumi supo reconocer para transmitir historias, emociones y conocimiento. Al mismo tiempo, Saya descubrió un nuevo hogar creativo, YouTube. Abrió su propio canal, donde comenzó a compartir blogs, momentos cotidianos, viajes, reflexiones y contenido que la mostraba tal como es. Miles de fans regresaron a apoyarla, esta vez de una forma más madura, más sana, más consciente. Saya estaba renaciendo, transformando una caída en impulso, demostrando que ninguna polémica puede destruir a alguien que sigue adelante con convicción y autenticidad. Su vida, una vez más, había tomado un rumbo inesperado, pero esta vez ella lo abrazaba con fuerza. Hoy, después de cada subida y cada caída, después de cada transmisión, de cada polémica y de cada renacimiento, la historia de Saya Hiyama continúa escribiéndose. A sus 31 años está viviendo una etapa completamente nueva, una etapa construida con madurez, libertad y sobre todo autenticidad. Ya no es solo la chica del clima, no es solo la figura viral que conquistó a Internet, tampoco es la protagonista del escándalo que una vez sacudió a sus seguidores. Ahora es una comunicadora completa, una creadora de contenido, una narradora capaz de transformar su voz en una herramienta poderosa. Está construyendo su propio camino en la industria del entretenimiento, un camino que se siente más suyo que nunca. Su sitio web oficial está activo. Su canal de YouTube sigue creciendo. Eventos presenciales comienzan a llenar su agenda. Y fiel a su corazón otaku, sigue hablando de anime, compartiendo sus gustos y mostrando que no necesita ocultar quién es para avanzar. Cada proyecto que toma parece una nueva pieza de un futuro más grande, uno donde puede combinar todo lo que ama: narración, comunicación, cultura pop, contacto con fans y, por supuesto, su propia evolución personal. Y aunque nadie sabe con certeza hacia dónde se dirige, si será parte de más producciones, si narrará grandes eventos, sí aparecerá en nuevos proyectos de anime o videojuegos, lo que sí está claro es que el capítulo que está construyendo ahora no está definido por el pasado, sino por su valentía para seguir adelante. La historia de Saya Hiyama es la prueba de que los sueños pueden transformarse, de que los caminos inesperados también pueden llevar a lugares maravillosos y de que una caída no es el final, solo el comienzo de una versión más fuerte de uno mismo. Desde un estudiante que soñaba con ser seiyuu hasta una figura amada por miles, desde la cima del internet hasta el ojo de la tormenta y luego hacia una versión renovada de sí misma. Esta es Saya Hiyama, una historia que no terminó, una historia que recién empieza,